Seca Alborán, 25 de abril de 2018, Historia del mundo contemporáneo, Revolución rusa. Una manera de entender la historia es hacer preguntas interesantes. Ante cualquier fenómeno histórico, con 5 preguntas podemos determinar muy bien en qué consiste. Hay que hacer una pequeña descripción, hay que saber cómo llegó a ocurrir ese fenómeno, hay que saber qué significó en ese momento para los protagonistas, hay que saber en qué consistió y hay que saber qué repercusiones. Sobre la Revolución Rusa, este alumno de Seca Alborán, Mario Lorenzo, ha investigado y ahora le vamos a hacer un interrogatorio sobre la Revolución Rusa y en su responder pues todos vamos a ir aprendiendo mucho más de este fenómeno. Mario, una pequeña descripción muy breve de qué es la Revolución Rusa. Pues yo creo que no se puede entender un concepto histórico sin entender antes los antecedentes, porque si no es como si te digo algo y así a seca, a palo seco, y pues no se sobreentiende. Lo primero que hay que entender es lo que había antes en Rusia. ¿Qué era Rusia antes de la Revolución Rusa? Pues Rusia era un país un poco, digamos, normalico, no destacaba nada. Tenía Mario, una... perdona que te corte. Sí. Primero la primera pregunta, cíñete, muy breve. ¿Qué es? ¿Qué fue? Pero, ¿Qué fue? Un tuit. Ah. ¿La Revolución Rusa fue? Pues fue cuando por primera vez los de abajo, o sea, los proletarios, los trabajadores, le dieron la vuelta a la tortilla y cogieron el poder. ¿Eso no pasó en la Revolución Francesa? Pero es que la Revolución Francesa fueron los burgueses, los acaudalados, no eran los propios trabajadores. Vale, ya sabemos que fue la Revolución Rusa. La primera vez que realmente los que están abajo le dan la vuelta a la tortilla, como dice Mario. Ahora ya empezamos con la primera pregunta, la segunda pregunta. ¿Cómo llegó a ocurrir este fenómeno? ¿Qué razones hay que explican que emergiese algo tan espectacular como la Revolución Rusa? Pues lo primero, pues claramente lo más destacado es el atraso económico de Rusia. Las potencias como Alemania, Francia y las demás europeas estaban avanzando cada vez más y Rusia se estaba quedando estancada. Eso junto a que los proletarios, las clases bajas se estaban politizando, como Lenin, por ejemplo, que iba de fábrica en fábrica en Petrogrado, iba difundiendo la idea comunista, pues poco a poco los trabajadores se fueron cada vez politizando más y cogiendo conciencia de clase. Esto también viene debido a la ineficiencia del zar. En la Primera Guerra Mundial, Rusia, que se supone que era una potencia buena militarmente, empezó a perder mucho contra Austria-Hungría, que se supone que no era un rival muy fuerte, y esto hizo que se vio que el zar no era muy eficaz. Muy bien, Mario. Ahora sabemos un poco las razones de cómo emergió este fenómeno histórico, la Revolución Rusa. ¿En qué consistió? Ahora ya explícanos un poquito qué desarrollo tuvo. ¿En qué consistió la Revolución Rusa? Bueno, normalmente la Revolución Rusa se suelen dividir en 2 etapas o 2 revoluciones. La de febrero, que fueron todos los que no querían al zar, o sea, todos los republicanos contra el rey, que era el zar, Nicolás II. Entonces, esa fue la primera. La segunda revolución fue la de octubre, que fueron ya los comunistas de Lenin y algunos eseristas, o sea, gente de izquierda, contra el gobierno republicano, pero capitalista. En la primera, pues, lo que he dicho, el atraso económico, la pérdida de la Primera Guerra Mundial, todo eso se juntó y al final pues hicieron que muchos trabajadores y tal pues salieron a la calle a protestar por mayores salarios. Por ejemplo, también los militares pidieron mejor armamento, puesto que había una leyenda negra que circulaba que había más soldados que balas. Entonces, pues, había muchos soldados pero con malísimo equipamiento y muchos morían por el propio frío. Entonces, se juntaron todas esas causas y se generó un republicanismo más o menos grande, que en una protesta, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, estaban protestando un montón de gente porque le subieran los salarios para poder comprar una barra de pan, y el zar pues mandó al ejército a que aplacaran esa protesta
y cuando estaban en la protesta los militares, escuchaban lo que decía la gente que protestaba y se unieron a ellos. Los propios militares del zar se unieron a los republicanos y fue así todo improvisado. Cogieron, se unieron y echaron al zar los propios militares y tomaron pues la Duma. ¿La Duma era? Bueno, la Duma es el Parlamento, o sea, como el Congreso de los Diputados aquí en España, pues en Rusia, pues la Duma. Está siendo demasiado formal, que aunque estemos grabando esta sesión, tienes libertad para ser todo informal que quieras. Es decir, ya se ha adelantado un poco la respuesta, la pregunta que te voy a hacer ahora. Es algo que no soléis encontrar los alumnos cuando investigáis sobre historia. Lo más importante es qué significó en el presente, para los protagonistas, qué significó en este caso concreto la Revolución Rusa. Entonces, háblanos ya no del pasado, ya no del futuro, sino cómo lo vivieron tanto los que eran protagonistas de que estaban haciendo como los que estaban sufriendo. Pues en principio los proletarios, o sea, las clases bajas sí que notaron que les benefició. Bueno, al principio porque la gente, al final, ya te digo, como todos se revolucionaron en contra del zar, pues todo el mundo veía como el zar vivía muy bien y la aristocracia ya no vivían tan bien. Y entonces, siendo protagonistas del cambio, literalmente el cambio que hubo en la política rusa, pues aunque estaban en las mismas penurias, porque de un día para otro no se cambia nada, o no se cambia mucho, pero sí que más la motivación que tuvo la gente de poder al fin decidir por ellos mismos lo que querían, que no fuera siempre lo mismo, de ir a trabajar, levantarte a trabajar, cobrar un sueldo muy pobre, alimentar, salir de eso para vivir una exaltación de decir, oye, pues mira, pues yo he decidido el futuro de Rusia, pues yo no quiero seguir estando explotado. Entonces, ese poder de poder decidir nunca lo habían tenido los rusos. Y por parte de la aristocracia y de la gente conservadora, tenía un punto contrario. No lo veían como privilegio, sino como algo divino. No divino de la propia iglesia, sino de Dios, que Dios había establecido que había un rey, una forma de, ¿cómo se dice? Las clases sociales, que estaba dividido la sociedad en clases, que no había que cambiarlo porque era voluntad de Dios, era también el zar representaba a toda Rusia, entonces no podía dudar de él. Y la aristocracia cuando vio eso se quedó un poco impactada porque no entendía por qué, o sea, pues estamos a la voluntad de Dios porque intentáis quitarnos, no tiene sentido, ¿no? Y pues lo vivieron con un shock porque no se lo esperaban. O sea, Rusia iba decayendo, pero no sé, la gente, los aristócratas, pues no se lo esperaron. Que fue realmente una novedad histórica. Exacto. Aunque se parezca a la Revolución Francesa, sin la Revolución Francesa no hubiese habido una Revolución Rusa, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Quiero decir. Exacto. Y ya la última pregunta, si no me he saltado ninguna, es ¿qué repercusiones tuvo la Revolución Rusa? Si os estáis dando cuenta, he evitado en todo el rato, y él también, nombrar la palabra causa. Algunos consideramos que en historia no hay causas en los fenómenos humanos. Entonces, para ser coherentes, tampoco hablamos de consecuencias, hablamos de repercusiones. Antes le he preguntado las razones que explican, no que causaron, que explican a nosotros el fenómeno de la Revolución Rusa. Y ahora te pregunto, no qué consecuencia determinante tuvo la Revolución Rusa, sino qué repercusiones tuvo en Rusia, bueno, no sé de nombre, ¿no? Pero en Rusia y en el contexto internacional. Pues lo más destacado, la Revolución de Febrero, o sea, los republicanos, cuando ganaron los republicanos, fue el miedo que hubo de parte internacionalmente, digo, de los aliados a que dejaran la Primera Guerra Mundial. Tuvo un miedo porque Alemania estaba, o sea, en el centro era un país que estaba cerrado por dos flancos, por los aliados, y luego cuando se creía que Rusia se iba a ir de este lado de aquí, se pensó que Alemania podía concentrar más su fuerza y podía ganar a Francia. Entonces, muchos países intentaron... ¿Que el pique Alemania-Francia desde dónde viene? Pues de la guerra franco-prusiana. O sea,
sí, de cuando von Bismarck entró allí en Francia y tal. En 1870. 1870. Entonces, Bueno, y antes con Napoleón ya tuvieron... sí, o sea, viene un pique bastante antiguo y bueno, al final es revanchismo puro, yo te lo doy pero luego yo te lo quito, tal. Que la guerra franco-prusiana de 1870 es casi un preantecedente de la Gran Guerra. Sí, de la Gran Guerra, la primera. Es una razón entre otras, ¿no? Sí, entonces Francia en principio no quería cerrar este frente ruso porque si no, pues Alemania le iba... Vamos, ellos creían que le iban a ganar. Entonces enviaron dinero a Alexander Kerensky, esto es supuestamente, no se tiene nada así oficial, pero se supone que le envió dinero a Kerensky, que era el presidente de Rusia, para que se mantuviera en la guerra. Y de hecho se mantuvo hasta que vinieron Esto los antes de que Lenin tomase el poder. Antes de que Lenin tomase el poder. Luego ya, cuando los comunistas tomaron el poder en Rusia, Bolchevique. los bolcheviques, una facción, o sea, no está el comunismo en sí como ideología y luego dentro hay muchas facciones, muchas interpretaciones, el bolchevismo era una de ellas, que era el de Lenin. Pues cuando tomaron el poder y pues hicieron los presidentes y los ministros de Rusia, pues cambiaron todas las leyes, crearon una constitución nueva que metió un montón de libertades y tal, y pues la gente al principio no se acostumbró mucho a esas libertades, pero luego ya sí fue tomando conciencia de esas libertades. Se crearon los primeros periódicos así masivos y también, pues yo qué sé, empezaron a salir de Rusia para Ucrania y para más países cercanos y la gente, sobre todo los trabajadores del campo de recibir. Estamos obviando algo que sabemos todos, que Rusia en el 21 cambió de nombre. Sí, la Unión Soviética. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto fue porque, o sea, Rusia era un país, Ucrania era otro, Estonia era otro, por ejemplo, muchos países diferentes. Cuando ganaron los bolcheviques la guerra civil contra los blancos, que eran los que estaban a favor del zar y de la república, el imperio ruso se disolvió en diferentes pequeños estados, pero Rusia siguió siendo grande, pero no hubo cambios. Rusia fue comunista, pero Estonia, Ucrania, tal, tienen su propio gobierno. Dentro de esa república, el comunismo ganó poder y pues al final en el 1921 todas esas antiguas repúblicas que eran antes Rusia del Imperio Ruso pues tenían un poder comunista. Entonces se reunieron y dijeron, no me acuerdo cuándo se reunieron, no sé la fecha exacta. Se reunieron. Bueno, se reunieron y pues dijeron, estaría bien pues con el contexto de que el comunismo internacionalista, o sea, no ve fronteras, sino ve personas. Se intentaron pues juntar todos y se consiguió al final en la Unión Soviética, que fue como un estado de estado. O sea que la repercusión directa de la Revolución Rusa es ese nuevo estado, La más fuerte, sí. llamado Unión Soviética, de inspiración al menos comunista. Sí. Al principio sí se intentó, o sea, al principio se puso la nueva política económica, que era una especie de socialismo para hacer la transición al comunismo, para ir preparando todas las arterias públicas y tal. Y luego, al final de la vida de Lenin sí se empieza a hacer medidas a favor del comunismo, pero cuando murió Lenin pues hubo una disputa de poder, de hecho se puso la troika, que fueron 3 personas ahí mandando y tal, y al final pues Stalin tomó el poder y interpretó más o menos a su gusto lo que era el socialismo bolchevique. ¿A alguno de los presentes se le ocurre algún aspecto negativo y positivo? Hay que ver los dos lados de este estado nuevo de la Unión Soviética en los 70 años más o menos de vida que tuvo. ¿Como pregunta o como...? No, que yo os pregunto que si se os ocurre algún fenómeno, algún rasgo positivo y negativo de este nuevo estado que surgió en Rusia llamado Unión Soviética. Tuvo una vida de en torno a los 70 años, casi como una persona. Bueno,
como no sé si te va a oír, acércate y habla fuerte cerca del móvil con el que estamos grabando. El móvil está, que tú habla, aunque no salga la imagen, habla fuerte. O sea, la Unión Soviética, como ideología, o sea, la repercusión que tuvo en Europa fue un soplo de esperanza hacia los ciudadanos que, o sea, estaba la Europa y el mundo en general capitalista, entonces la Unión Soviética planteaba hacia este capitalismo y las desigualdades que este tenía un soplo de esperanza para los ciudadanos de que los cambios eran posibles, o sea, transmitía la idea de que podía cambiarse la cosa. Para los ciudadanos que se sintiesen Oprimidos. ¿Hubo algún cambio en la Europa occidental que vino como repercusión de que la Unión Soviética, Sí, por ejemplo? el estado de bienestar en Europa, o sea, su consecuencia colateral fue el estado de bienestar en Europa. Antes no sé si has nombrado Bismarck antes o... Bismarck empezó a inventar la seguridad social, pero el estado de bienestar tuvo un auge importante en los años 30, 40, 50 en Europa, para evitar que en Europa hubiese otra revolución como revolucionario. Entonces, damos por hecho, si el estado de bienestar es bueno, pues fue una repercusión positiva. Y lo que tú has dicho es un soplo de esperanza para quien se sintiese oprimido. Pero no todo es de color de rosa. ¿Algún aspecto negativo que se le pueda achacar a la Unión Soviética? Pues que, o sea, como idea sí podía ser positiva, pero luego realmente dentro de la Unión Soviética durante los años que estuvo en pie, pues hubieron bastantes cosas negativas. Por ejemplo, pues parece que cuando hablamos de campos de concentración solo existían en la Alemania nazi, pero realmente en la Unión Soviética también había los gulags, que al fin y al cabo son campos de concentración. Sobre todo fue en la época de Stalin, en los años 30, si no me equivoco. Pues ya hemos hecho lo que queríamos hacer, una sesión de la Revolución Rusa enfrentada a 5 preguntas, una breve descripción, un saber sus razones, un saber en qué consistió, un saber qué significó para aquel momento y las repercusiones. Entonces, un aplauso a Mario. ¿Alguna pregunta del público? ¿Podrías desarrollar de una manera algo más extensa el relato de cómo Lenin llega al poder? Pues Lenin es un revolucionario, o sea, siempre está pensando y pues, haciendo cosas que no le gustan pues, a la aristocracia, a los que están en el puesto alto, ¿no? Entonces, al final se cansan de él, por así decirlo, y lo intentan apresar siempre. Entonces se va al exilio a Suiza, creo que fue, ¿no? A Suiza. Sí. Y pues allí estuvo escribiendo, leyendo, pues, haciendo cosas, hasta que la Revolución Rusa de febrero, vamos, cuando quitan al zar, lo llama el Imperio Alemán y le dice que le puede conseguir un billete a Rusia para volver. Y pues aunque algunos lo consideran una traición a Rusia porque Rusia estaba combatiendo con Alemania, pero también Kerensky, o sea, el presidente de Rusia, había dicho que iba a salir de la guerra y no salió. Entonces Lenin cogió, aceptó, se fue por un tren desde Rusia hasta Alemania, de Alemania, bueno, no me acuerdo exactamente el recorrido, pero al final llega a Rusia. Entonces, justamente cuando llega, pues empieza a hablar ahí con la gente y pues, dice su tesis de abril, estoy improvisado. Tesis de abril era lo que él pensaba que se tenía que hacer los cambios de Rusia, los cambios que tenía que hacer Rusia pues, para ser un país mejor. Y pues pasa un par de meses o semanas escondido, con barba falsa y tal, pues, para disimular, para que no la apresaran. Y pues poco a poco pues se va haciendo más famoso y pues el bolchevismo, o sea, el partido bolchevique lo pone en el poder. Se va haciendo cada vez más famoso, la gente pues le va queriendo más. Es como Pablo Iglesias. Ahí tenía
detractores, muy detractores, o gente que estaba muy a favor de él. Entonces Lenin al final pues supo dónde posicionarse exactamente en la Revolución de Octubre. Dejó el ejército rojo a Trotsky, que era quien sabía sobre asuntos militares, y se dedicó más a la política, a pensar, a la economía, para cuando llegara al poder. A ver que ya llegó al poder y tenía casi el control de todo, pues ya empezó a hacer los cambios que él vio, y que al principio fueron bastante bien, porque las libertades, pues la gente tenía más poder adquisitivo, se mejoraron los salarios, y luego al final de su vida, porque más o menos estaba ya al final de su vida en Rusia, en el poder, entonces ya al final, en su último año, creo, más o menos, el poder no lo ejercía él, sino que lo ejercían otras personas, debido a que él estaba enfermo, no me acuerdo ahora qué enfermedad tenía que estar siempre en silla de ruedas, descansando, estaba muy tocado, y la gente ejercía el poder por él. Entonces, pues al final de su vida fue un poco extraña, no se sabe muy bien cómo fueron los últimos días, porque los pasó, creo que en una casa sola con su mujer, y Stalin empezó ya a ir metiéndose en el poder poquito a poco, haciendo favores para luego recibirlos, y el testamento de Lenin decía no sé si explícitamente, pero sí decía con bastante claridad que Stalin no tomara el poder de Rusia, que lo tomara Trotsky u otra persona, pero que no lo tomara Stalin. Y Stalin amenazó a la mujer de Lenin varias veces para que eso no se publicara. Al final no sé si se publicó o no, pero salió cuando Nikita Khrushchev llegó al poder, y pues Stalin al final tomó el poder. Lenin pues acabó como símbolo, pero no como él quería acabar, que era descansando tranquilamente, sabiendo que Rusia se había quedado en buenas manos. Has nombrado a Trotsky, ¿te acuerdas? ¿Sabes cómo acabó Trotsky? Con un piolet en la cabeza. Un piolet es una herramienta que los alpinistas utilizan para avanzar en el hielo. Es como un pico pequeño. Y se lo clavó un español. Yo te iba a preguntar, ha hablado de Trotsky, si podría, dentro del relato que ha hecho, podría hablarnos un poco de Trotsky. Trotsky se dedicó, era más en la parte militar que política, que sí tuvo su parte política. Trotsky sobre todo lo hizo bien en el Ejército Rojo, o sea, en la Revolución de Octubre, y luego en la Guerra Civil fue un bastante buen general, comandante en jefe. Tuvo claramente sus detractores, como toda persona, pero en el aspecto militar especialmente sí que lo hizo bastante bien. Cogió a un par de campesinos y fue poco a poco formando un buen ejército, así que en el lado militar lo suele hacer bastante bien. En el lado político se le suele achacar, o al menos los que están a favor de Stalin, de que era un capitalista en verdad, que lo que quería era hacer un pequeño capitalismo en Rusia otra vez. Y bueno, eso al final es que la historia lo juzgue, porque cada uno tiene su punto de vista en Trotsky. Un hombre que gente dice que era bueno, que lo hubiera hecho bien, otros que no, que hubiera hecho que Rusia fuera otra vez lo mismo, ya depende. Si no hay ninguna pregunta más, o sí que hay otro. Pero es que ya respondí ya. O sea, yo una pregunta la verdad que, a ver, si la Unión Soviética duró 70 años, 70 años es una generación, básicamente. Y entonces, hay generaciones que han vivido y muerto, o sea, han nacido y muerto en la Unión Soviética, y luego esas generaciones han tenido hijos que han sufrido esa caída de la Unión Soviética muy así de golpe. Entonces, eso que ha debido tener como mucho, no sé cómo decirlo, muchas consecuencias en la sociedad hoy en día en Rusia, ¿no? Sí, date cuenta que quitando el partido de este hombre de Putin, lo segundo, el Partido Comunista de Rusia.
y teniendo en cuenta que Putin más o menos maneja Rusia como le da la gana, pues es bastante mérito tener los escaños que tenga. La verdad se tiene como algo que añoran algunos, debido a que cuando cayó la Unión Soviética cayó pero muchísimo, o sea, cayó un puño a la economía, desempleo, una hambruna grande. Entonces Rusia cayó tan bajo que la gente decía, no, mira, volvamos atrás, que la hemos cagado, o sea, que nos hemos hecho pero mal, cambiando a esto de democracia y tal, me mola. Vamos a volver para atrás y al menos nos quedamos como estamos. Luego ha ido cambiando, también había una especie de no burbuja, pero sí crecimiento bastante grande antes de 2008, sobre 2000 hasta el 2008, pero el ejemplo más claro, Putin, su política y su forma de hacer las cosas es más como un padre que protege a su hija Rusia. Rusia es su hija, él la protege, él la defiende, él cree que está por encima de todo y tal, y ese es Putin. Putin va a Ucrania, ve que hay unas facciones prorrusas en una parte de Ucrania, ahora no me acuerdo el nombre, en el Donetsk, Lugansk y en Crimea. Él ve la parte que le importa, Donetsk y Lugansk no le importan mucho, son ciudades normales, pero Crimea, mucho turismo, muchos de estos naturales, recursos naturales, y él dice, bueno, pues como si Vladimir Putin, cojo y conquisto esto. Y aunque cualquier político del mundo hace eso, ya está, hubiera perdido todas las elecciones, porque está invadiendo un país, está gastando un montón de recursos en eso, en un trozo de tierra. La visión que él da es de un macho, de un hombre con dos, y que se planta ahí frente al mundo entero, conquista eso para Rusia, agranda el poder de Rusia, también las medidas que hizo a favor del ejército, que de hecho es el segundo mejor ejército del mundo ahora mismo, después del de Estados Unidos. Eso más su agresividad, porque él va a cualquier meeting internacional y su forma de discurso es agresiva. Él no es como, por ejemplo, Pedro Sánchez, no, Trump también, pero de otra forma. No es como Pedro Sánchez, por ejemplo, o Angela Merkel, que dicen lo correcto, sino él va y él dice lo que él quiere o lo que él cree. Y una vez que lo ha dicho, está a favor o no, da igual, porque Rusia, y si te metes con Rusia, te metes con Putin, y Putin es el Estado. Esa forma de decir, yo soy el padre de Rusia, es el añoro que tiene la gente de esa figura fuerte de la Unión Soviética. ¿Alguna otra pregunta más? El tema de la Revolución Rusa, pero bueno, a Mario podéis preguntarle lo que queráis. ¿Alguna pregunta más? Pues lo damos por finalizado. Otro aplauso.